Gálatas capítulo 3, versículos del 19 al 24. Gálatas capítulo 3, 19. El mensaje de esta mañana yo lo he llamado la ley y el evangelio. Eso me sonó como a la ley y el orden cuando lo puse, pero no, es la ley y el evangelio. Gálatas capítulo 3, versículo 19 dice: entonces, ¿para qué es la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a orar. Señor, nosotros inclinamos nuestro rostro reconociendo que usted es el que debe hablar y nosotros callar. Que la verdad proviene de usted, la sabiduría proviene de usted y la vida proviene de usted. Por tanto, hable, Señor, porque sus siervos callan. Porque ¿a quién más, donde quién más podremos ir si solamente usted tiene palabras de vida eterna para nosotros? Háblenos, por favor. Que su Espíritu hoy nos guíe al verdadero conocimiento de su verdad. Gracias por su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. El pastor John MacArthur en cierta ocasión dijo: la razón por la cual tú estás aquí en la tierra es que no puedes evangelizar a nadie en el cielo. ¿Me entendió? La razón por la cual tú estás aquí en la tierra es porque no puedes evangelizar a nadie en el cielo. Y es que, hermanos, la evangelización es la actividad más urgente que tiene la iglesia. Nosotros aquí cantamos y en el cielo podremos cantarle al Señor. Nosotros aquí servimos y en el cielo podremos servirle al Señor. Pero lo que nosotros hacemos acá de compartirle el mensaje de Dios a los que están perdidos, en el cielo no lo podremos hacer, porque todos los que estaremos allá somos los salvos y los incrédulos ya estarán reservados eternamente en el infierno. Y hermano, entonces, una de las cosas más importantes que tú tienes que hacer es evangelizar. Diga conmigo, evangelizar. Ahora, ciertamente evangelizar no es muy sencillo. A veces se nos presenta algunas dificultades. Y quiero compartirle algo que yo hacía cuando en mis primeros años de convertido, que hoy me doy cuenta que es un error a la hora que yo evangelizaba. Por ejemplo, cuando yo le tenía que compartir a alguien la palabra de Dios, trataba en primero de darle el evangelio, pero sin la ley. En otras palabras, yo le podía decir a alguien: hermano, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. ¿Ha escuchado esa frase? A veces la utilizamos mucho en la evangelización y tenemos que tener cuidado de cómo la estamos utilizando. Porque si le estamos usando como, mira, tu vida está bien, pero en Dios puede estar muchísimo mejor, estás haciendo esto. Estás dándole a la persona evangelio, pero sin ley. Le estás dando las buenas noticias, pero sin antes haberle mostrado las malas noticias. O de repente te puedes acercar a una persona y decirle: ¿sabes qué? Yo sé que tú estás enfermo,
Yo sé que estás pasando por esta grave crisis, estás en depresión o en este momento económico muy difícil. Ven a Cristo y Cristo te va a resolver tus problemas. Cree en el Señor Jesús y Él va a restaurar tu matrimonio, va a restaurar a tu hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y utilizamos el Evangelio como el gancho inicial. Ven a Cristo para que tú estés mejor. Y ahí estamos cometiendo un error. Ahora, por el otro lado, a la hora que ya comenzaba yo a invitar a la persona para que fuera cristiano, el segundo error que yo cometía era luego darle la ley, pero sin el Evangelio. ¿En qué sentido? Yo le decía, por ejemplo, mira, y si tú quieres ser cristiano, deja de fumar. Si tú quieres ser cristiano, deja de adulterar. Si tú quieres ser cristiano, deja de decir malas palabras. Y usted dirá, pero pastor, eso tiene que ser así. Sí y no. Sí y no. Sí es algo que se espera que hagan los cristianos, pero no es algo que se espera que haga la gente para llegar a ser cristiana. ¿Me dejo entender? Es como decirle la ley, mira, esta es la ley de Dios, obedécela y entonces llegarás a ser cristiano. Hermano, estos son dos errores que creo que no solamente yo he cometido, posiblemente usted también los ha cometido a la hora que comparte el mensaje del Evangelio con otra persona. Y son dos errores que nosotros tenemos que aprender a corregir. Hoy vamos a aprender entonces, hermano, cuál es el lugar correcto de la ley en la salvación del hombre. ¿Dónde tengo que utilizar yo la ley y dónde tengo que utilizar yo el Evangelio, la gracia de Dios, el anuncio de las buenas nuevas para cuando comparta el Evangelio con otras personas? Y dicho sea de paso, hermano, lo que yo ruego y oro es que usted al terminar este mensaje y durante esta semana usted esté buscando personas con las cuales compartirle el Evangelio. Esa va a ser la prueba de que hemos escuchado el mensaje de Dios y que queremos obedecer el mensaje de Dios. Así que, ¿qué va a hacer usted durante esta semana? Compartirle el Evangelio a alguien más, con las correcciones que vamos a ver el día de hoy. Nosotros seguimos viendo en el libro de Gálatas cómo Pablo sigue desglosando las ideas tanto del Evangelio, de la gracia de Dios, la promesa de Dios y la ley de Dios. Y cómo estas dos grandes revelaciones de Dios se conjugan entre sí. Y hemos aprendido que por ningún medio la ley es un instrumento de salvación. Amén. Por ninguna forma la ley te sirve para ser salvo. Pero sí tiene un lugar correcto. Y es a lo que Pablo le va a enseñar a los Gálatas y nos va a enseñar el Señor hoy dónde es que tiene que estar la ley cuando nosotros compartimos el mensaje. Para esto vamos a comenzar a considerar nuevamente cómo es la ley. Porque primero tenemos que entender la ley, su relación con respecto al Evangelio, para que luego podamos conocer el lugar correcto. ¿Por qué es que está puesta en tal sitio y no en tal otro lugar? ¿Por qué es que la tengo que utilizar en tal momento durante el evangelismo y no en el otro momento? ¿Me dejo entender? Así que vamos a nuestro primer punto. La ley es inferior al Evangelio. Y eso suena medio blasfemo. Pero no estoy diciendo que la ley sea nula, no estoy diciendo que la ley sea inútil. Lo que estoy diciendo es que en el corazón de Dios, la promesa hecha a Abraham tiene un peso mucho mayor que la ley que él entregó a Moisés. Y así nos lo va a explicar las Escrituras. La ley es inferior al Evangelio. Y aquí vamos a tener dos subpuntos. En primer lugar, la ley es inferior porque la ley ya perdió su validez. Y nuevamente eso suena medio raro, pero vamos a ver en qué sentido. Vamos al versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Pablo se está preguntando a sí mismo.
Y está previendo que los Gálatas, después de leer la epístola, van a llegar a esta pregunta. A ver, Pablo, después de todo lo que me has explicado, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Tiene algún tipo de utilidad? Pablo responde y dice, fue añadida a causa ¿de qué? De las transgresiones. Ahora note lo que sigue. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Por qué vino la ley? Porque el hombre es pecador. ¿Y hasta cuándo tenía validez esa ley? Hasta que venga la promesa. Y aquí vamos a detenernos para poderlo explicar correctamente, porque no significa que la ley hoy no sirva. No. Pero tienen que entender usted algo, amado hermano. La ley de Dios se puede clasificar en tres grandes grupos. Por un lado tenemos la ley moral de Dios. La ley moral es aquello que nos indica lo que es bueno y lo que es malo a todos los seres humanos de la tierra. Por ejemplo, está contenida dentro de los 10 mandamientos. El mandamiento, por ejemplo, dice, no matarás. ¿Y eso nada más es aplicable para los judíos? No, cualquier civilización en la tierra naturalmente entiende que matar es malo. Hasta los incas, ¿no es cierto? ¿Cómo era lo de los incas? Ya, pero no sé qué hecho. No sea ladrón, no sea ocioso. Mentiroso, ya. Era la mentira. Y también no ser ladrón. Son cosas que forman parte de nuestra conciencia. Como seres racionales entendemos que hay cosas buenas y cosas malas. ¿Me dejo entender? Esa es la ley moral de Dios. Luego tenemos la ley civil. Recuerde que Israel era un estado, una nación. Como Perú es una nación y tiene un presidente y tiene leyes que se aplican solamente a los habitantes de esta nación. Porque el hecho de que, por ejemplo, algo se diga en el Perú que es de esa manera, los ecuatorianos en su país no están obligados a seguir nuestras reglas, ¿sí o no? Ni tampoco los chilenos o los brasileños o los colombianos o los bolivianos. Son reglas únicamente que son válidas ¿dónde? En el país. La ley de Dios también contenía este tipo de leyes que eran obligatorias, pero para los judíos. Por ejemplo, se nos dice que los judíos una vez al año tenían que llevar un tributo al templo. Claro, como nosotros pagamos nuestros tributos, que dicho sea de paso, hermano, yo espero que usted esté pagando sus tributos y que no se esté haciendo el picarón con el gobierno. Pero como nosotros pagamos nuestros tributos, ellos tenían que pagar su tributo al templo. La ley civil no es aplicable al pie de la letra en nosotros, pero sí podemos extraer muchos principios para la vida diaria. Por ejemplo, del pago del tributo al templo, nosotros podemos entender de que los habitantes del país están obligados a pagar sus tributos al gobierno local. ¿Me dejo entender? Como ellos lo hacían al templo, nosotros lo hacemos a la municipalidad. ¿Ok? Y eso es grato delante de los ojos de Dios. El tercer aspecto de la ley de Dios era la ley ceremonial. La ley ceremonial se encargaba de especificar lo que era bueno y malo en el punto de vista religioso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un hombre, si tocaba a un muerto, quedaba en una condición de impuro. Eso era parte de la ley ceremonial y había una serie de rituales, una serie de instrucciones que este hombre tenía que seguir para poder volver a ser limpio. De la misma manera, la ley ritual regulaba lo que tenía que hacer la persona cuando pecaba. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento y usted hubiese pecado, usted lo que tenía que hacer era llevar un cordero a la puerta del tabernáculo para que ese cordero fuera degollado, fuera sacrificado en lugar suyo, porque la paga del pecado es
muerte. Ese cordero moría en lugar tuyo y la inocencia del cordero pasaba a ti. Era una forma como Dios había establecido en el antiguo pacto que los hombres iban a ser reconciliados con Dios. La celebración de la Pascua, la circuncisión, guardar el sábado, todas estas eran regulaciones ceremoniales de Israel. Y todas estas regulaciones tenían algo en mente, tenían un horizonte al cual querían llegar. No era ese cordero el que te perdonaba tus pecados, sino que ese cordero representaba al Cordero de Dios que iba a venir y que te iba a limpiar tus pecados. Y ese cordero es Cristo. Todos los sacrificios que hacían los israelitas lo hacían viendo hacia adelante, diciendo: un día el Señor mandará al que nos salve. Pero una vez que llegó Cristo Jesús, todo el antiguo pacto, todas esas regulaciones de cómo llegar a ser salvo, quedaron obsoletas. Por eso es que el versículo 19 nos dice que la ley fue añadida a causa de las transgresiones, porque el hombre es pecador, pero hay una fecha de caducidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Ya habíamos visto la semana pasada, ¿quién es la simiente? Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, el que le fue prometido ser la bendición de las naciones enteras. Fue a Abraham. Entonces, hermanos, lo que nos está enseñando Pablo acá es que la ley como instrumento de justicia, para yo declararme justo, para yo encontrar limpieza delante de Dios, yo ya no puedo recurrir a la ley porque la ley ya está caducada en su sentido ceremonial. Si usted, ahora que llega la Pascua, que estamos cerca, estamos como a 2 meses, pasa en el cruce aquí de Venezuela con Fawcett, usted ha visto que hay una semejante iglesiota en una esquina que se llama la Sociedad Misionera Mundial. No es el movimiento misionero mundial, esa es otra cosa. El movimiento misionero sí es una iglesia cristiana, pero la Sociedad Misionera Mundial es una sinagoga de Satanás. ¿Por qué razón? Porque ellos dicen que hay un chinito en la tierra que es Dios encarnado y que tú tienes una madre, que todos tenemos una diosa madre, como hay un Dios Padre, hay una diosa madre, y te inventan un montón de cuentos. Pero una de las cosas que te dicen, por ejemplo, cuando se acerca la Pascua, es que pases por favor y celebre la Pascua con ellos, porque si tú no la celebras, tú no puedes llegar a ser salvo. Si tú no celebras esa Pascua, tú no puedes llegar a ser salvo. La Pascua era una disposición de la ley ceremonial de Moisés. Y esa Pascua llegó a su fin cuando el Señor Jesús, en el último día, en la última noche que estuvo con sus discípulos, tomó el pan, tomó la copa y dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Ya la sangre del cordero que sirvió desde el Éxodo hasta esa noche como sistema para de alguna manera ser cubierto por Dios, esa sangre ya no sirve para nada. Tampoco en sí mismo nos ayuda la copa de la cena del Señor. No es que la copa sea mágica, sino lo que nos cubre nuestros pecados es la sangre de su Hijo Jesucristo. Si yo busco a una persona y mientras le estoy testificando le digo: oye, para que tú llegues a ser cristiano, deja de fornicar. Oye, para que tú llegues a ser cristiano, deja de mentir. Oye, para que tú para que llegues a ser cristiano, deja de hacer tal o cual cosa, o ponte a hacer tal o cual cosa. En cierta manera yo le estoy diciendo: cumple la ley y entonces llegarás a ser salvo. Pero nuevamente hemos visto que cumplir la ley para de alguna manera ser perdonado o justificado por Dios, esa disposición ya quedó caduca. Hablando de caducar, ¿alguna vez usted se ha metido un trago de vaso de leche vencida?
Hermano, creo que es de las peores experiencias culinarias que yo he tenido en mi vida. Es horrible. Es horrible que de repente tú esperas la leche fresca, rica. A mí me encanta la leche. Y de repente, hasta el yogur tiene mejor sabor. Cuando algo está caduco, no hace bien. ¿Sabes por qué tu mismo organismo reacciona y tiene todo ese tipo de sensaciones? Porque quiere que lo botes, porque si tú te lo tragas, te puedes meter en problemas. Nuestro organismo es inteligente, Dios lo ha creado inteligente, de tal manera que cuando algo que nos va a causar daño entra a nuestro interior, el organismo reacciona de alguna manera para ponerte en sobrealerta. Cuando algo está caduco, hace daño. La ley como instrumento de justicia, en lugar de beneficiar a la persona, tú le puedes estar haciendo daño a esa persona. Nunca le digas a una persona, haz esto para llegar a ser cristiano. No, nunca. La ley no, la ley ya perdió su validez como un instrumento de justificación en el sentido ceremonial de la palabra. Pero también la ley es inferior a la promesa porque tiene menos peso delante de Dios. Y nuevamente aclaro acá. ¿La ley quién la dio? Dios. ¿Es importante la ley para Dios? Por supuesto que sí. Si el mismo salmista decía, cuánto amo tu ley, cuánto me deleito en tu ley, la amo completamente. El Salmo 119, que es el más grande de la Biblia, es un himno a la ley de Dios. No significa que la ley no tenga utilidad o que nosotros no la debamos amar, ni mucho menos que Dios no la ame. Pero tiene un peso menor que la promesa de Dios. Gálatas 19, donde estábamos a la mitad, siguiendo hablando sobre la ley, dice, y fue ordenada por medio de ángeles, la ley fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Versículo 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Estos versículos están un poquito complicados, ¿no? Pero lo vamos a tratar de desglosar. Nos dice que la ley llegó a los hombres como, en el versículo 19, ordenada por medio de ángeles y llegó a manos de un mediador. ¿Ok? El punto está acá, hermanos, que nos dice que Dios, cuando habló la ley, los ángeles, no se nos detalla cuál fue la participación, no se nos dice muchos detalles, pero nos dice que los ángeles son los que llevaron esa ley de la boca de Dios a Moisés. Moisés es el mediador entre Dios y el pueblo. Deuteronomio 5:5, Moisés dice, yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuvisteis temor del fuego. ¿Se acuerda? Cuando el pueblo le dijo, no, que ya no hable Dios con nosotros, mejor anda tú, que te diga a ti y tú vienes y nos cuentas a nosotros. El mediador entre el pueblo y Dios, ¿quién era? Era Moisés. La ley fue entregada entonces, salió de la boca de Dios, la llevaron los ángeles, se la entregó a Moisés y Moisés la tenía que entregar ¿a quién? Al pueblo. Y esto pero en el caso de la promesa, ¿se acuerda de Génesis 12, versículos del 1 al 3? En el caso de la promesa, ¿cómo llegó la promesa de la boca de Dios a los oídos de Abraham? ¿Hubo algún intermediario en el medio? No, el mismo Dios fue el que se encontró con Abraham y de la boca de Dios salió directamente la palabra que llegó a los oídos de Abraham. La diferencia entre la promesa y la ley es que en la promesa no hay intermediarios y en la ley sí los hay. Ángeles, Moisés,
Ellos son los intermediarios o los que de alguna manera funcionaron para llevar el mensaje de un lado al otro lado. ¿Qué importancia tiene todo esto, hermano? Para nosotros como que no nos dice mucho, pero tenemos que entender la cultura de la época. Cuando un rey quería darle un mensaje, una orden, una ley a su pueblo, habían 1000 formas diferentes de hacerlo y muchas de ellas incluían intermediarios. El rey en su palacio veía que la provincia lejana de, no sé, tal lugar tenía tal situación, entonces el rey daba un edicto en su palacio. El mensajero tomaba el edicto del rey, viajaba hasta aquella provincia y se le entregaba al gobernador de la provincia. Y el gobernador de la provincia le hacía llegar las palabras del rey al pueblo. ¿Me dejo entender? Lo mismo es lo que nos dice que sucedió con la entrega de la ley. Dios habló, el rey está hablando. Los ángeles llevan el mensaje, son los mensajeros. Moisés recibe el mensaje, es el gobernador provincial. Y Moisés habla el mensaje al pueblo. Es el pueblo escuchando el mensaje de Dios, pero de boca de Moisés. Todo lo contrario ocurría si para el rey el mensaje que quería dar era sumamente importante. Cuando el rey sentía que el mensaje era sumamente importante, que no era algo que no se jugaba con ello, ¿sabe lo que hacía el rey? Iba directamente y hablaba directamente con el pueblo. Cuando un mensaje era mucho más importante, el rey no utilizaba intermediarios, iba directo a darle el mensaje a la persona. Y es lo que vemos que Dios hace con Abraham, no le manda intermediarios. Esto nos dice que la promesa en el corazón de Dios es mucho más pesada que la ley, porque la promesa incluye la muerte de su propio hijo. Para que se cumpla esa promesa, el Hijo de Dios va a tener que ser sacrificado. Hermano, póngase en su papel como padre. ¿Qué es más importante para ti? ¿Una noticia acerca de tu hijo o una noticia acerca de tu trabajo? Del trabajo tú hasta por teléfono si quieres, pero si es del hijo, ¿no te preocupas de hacerlo tú personalmente? ¿Sí o no? Es lo mismo que está sucediendo acá. Moisés era un mediador, pero cuando la promesa llegó a Abraham, lo hizo él solo. Él no utilizó intermediarios para nada, lo cual nos demuestra, hermano, que para Dios el mensaje del evangelio es sumamente importante. Cuando tú estés compartiéndole a alguien el evangelio, no lo dejes en la ley. Hermanos, tú hiciste esto mal, hiciste esto mal, le recetas todo lo malo que hizo y ahora te va a mandar el Señor al infierno. Fíjate a ver cómo haces si te vas. Estás dejando de lado lo que para Dios tiene más importancia. Estás dejando de lado lo que es más valioso en el corazón de Dios. Sí, la ley tiene su lugar, pero el punto principal, el gran foco del evangelismo, ¿dónde está? En mostrarle al Hijo de Dios a los hombres, en llevarles el mensaje del evangelio de la reconciliación a través de su Hijo. Hermano, cuando tú compartas el mensaje del evangelio con otro, recuerda que lo más importante para Dios, ¿qué es? El evangelio. Si tú le hablas a una persona y le muestras todo su pecado, pero nunca le mostraste cómo llegar a ser salvo, estás dando un mensaje incompleto. Y estás dando un mensaje que no va a aprovechar, porque la ley no funciona para dar vida. Así que llegamos, hermano, a nuestro segundo punto. La ley
es sierva del Evangelio. Ya vimos que la ley es menor que el Evangelio, es inferior al Evangelio. Pero ahora vamos a ver cuál es su utilidad. Y es que la ley es sierva del Evangelio. Versículo 21 dice: luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Qué dice Pablo? ¿Está conmigo? En ninguna manera. ¿Sabe lo que significa esto? Es un rotundo no, nunca. ¿Será entonces que la ley es enemiga de la promesa de Dios? No, dice Pablo, absolutamente no. No lo es. Porque, hermano, la promesa de Dios tiene por fin restaurar lo que se dañó en el huerto del Edén, ¿cierto? ¿Cómo era la vida antes del huerto, antes de la caída del hombre en el huerto? Por ejemplo, tenemos el retrato del séptimo día. En el séptimo día dice que Dios vio que todo era bueno y Dios bendijo a su creación. El hombre estaba en una comunión perfecta con Dios. La naturaleza estaba en comunión con el hombre. Todo era, hermano, perfecto. Después de la caída, se dañó todo. Lo que Dios ha prometido hacer con el hombre es restaurar lo que fue el jardín del Edén antes de la caída. Algún día tú y yo, si estamos en Cristo, vamos a vivir en esa bendición que tuvieron Adán y Eva antes de la caída. Vamos a vivir en esa paz perfecta, en esa absoluta felicidad, en ese gozo eterno. Pero antes de que lleguemos a entender ese gozo y esa paz que Dios tiene para nosotros, primero necesitamos entender todas las consecuencias del pecado del hombre. Todas las consecuencias del pecado del hombre. Pablo dice, la ley no es contraria a los propósitos de la ley, de Dios. Porque, dice el versículo 21, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia verdaderamente fuera por la ley. ¿Qué está diciendo acá Pablo? Que la ley no funciona para dar vida. No funciona para dar vida. Es más, ¿usted sabe lo que hace la ley? La ley mata. ¿Mata en qué sentido? Porque algunos dicen, ya ve, pastor, ahí la Biblia dice que el espíritu da vida y la letra mata, por eso yo no estudio la Biblia. Esa es una pésima interpretación de ese texto. Lo que quiere decir es que ese texto es lo que vamos a aprender acá. Que la función de la ley es mostrarte tu estado de muerto espiritual. La ley en sí mismo no te mata directamente, sino que te muestra que tú por el pecado ya estás muerto. ¿Me dejo entender? La ley no funciona para dar vida. Por eso es que yo no le puedo decir a una persona que estoy evangelizando, ¿sabes qué? Deja de hacer tal cosa para que seas cristiano. Escucha lo que dice Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por ejemplo, tienes esa persona que está en un asunto de fornicación. Los designios de su carne, ¿hacia qué lo inclina su carne? Hacia fornicar. Es contraria a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La santificación, ¿cierto? Ahora escuche lo que dice sobre la carne. Porque no se sujetan a la ley de Dios. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Si tú estás por delante y le dices a una persona, oye, deja de hacer esto para que llegues a ser cristiano, le estás pidiendo un imposible. Porque esa persona en su naturaleza carnal no puede obedecer a Dios. No lo puede hacer. Es como que tú tengas ahí un muerto y le digas, ahora sí, anda, arréglame el cuarto. El grave problema que tenemos como iglesia en general
Es que nosotros le decimos a las personas, deja de hacer esto, deja de hacer aquello para que te conviertas en cristiano. Y hay personas que logran dejar algunas cosas pecaminosas. Por ejemplo, dejan de pegarle a la esposa, o dejan el trago, o dejan de drogarse. Pero no dejan la vida de pecado. Siguen estando muertos. Hermano, tú le puedes recetar la ley a una persona todo el día, que la ley nunca podrá resucitar ni al más pequeño de los muertos. La ley no produce vida. No lo produce. Adán, antes de que existiese, formaba parte del polvo de la tierra. Génesis nos dice que Dios lo formó, pero para que tuviera vida, ¿qué le dio? Sopló aliento de vida. Ahí es donde está la diferencia, hermanos. Nuestros amigos que están muertos en delitos y pecados no van a llegar a tener vida porque obedezcan la ley. ¿Sabe por qué lo van a llegar a tener vida? Si es que reciben la vida de parte de Dios. Que la vida no llega por obedecer la ley. No puede ser por esa manera. Entonces, pastor, ¿cómo tiene una persona vida? Ahí es donde entra el resto de este pasaje. Versículo 22 en adelante. Dice: la escritura lo encerró todo, ¿cómo? Bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Cuál es la utilidad entonces de la ley para evangelizar? No sirve para dar vida. Yo no le puedo decir a una persona, haz esto y vivirás. No. La utilidad de la ley es abrirle el entendimiento de la persona. ¿Por qué? Mientras que el ser humano tenga su entendimiento nublado, no logre comprender la realidad de su condición, esta persona no va a necesitar un Salvador. Entonces la ley funciona para mostrarle a los hombres qué tan pecaminosos son. Para mostrarle a los hombres cuán malvado es su corazón. Porque en términos generales, hermano, todos los hombres que yo conozco de una u otra manera dicen, pero yo no soy tan malo. Es más, yo también lo pensaba. Yo no soy tan malo. Yo no le he hecho daño, yo no le hago daño a nadie. Yo no me meto con nadie. Yo si alguien me dice algo, yo ahí tranquilo, no me hago problema con nadie. Según yo y a mis propios ojos, yo soy bueno. Claro, me comparo con Osama Bin Laden, me comparo con Gringallo, me comparo con... Yo soy un santo. Soy bueno. Pero nos dice la palabra de Dios que la escritura lo encerró a todo, o a todos, por decirlo así, a todos los seres humanos los encerró. ¿Dónde? Bajo pecado. La escritura es una forma de referirse a la ley. En la escritura, en la palabra de Dios, la ley tiene un papel muy importante. Y cuando Dios dio la ley, no la dio para que el hombre viviera, sino al contrario, para encerrarlo. ¿Cómo es esto? ¿Pero Dios no quiere nuestra libertad? Claro que sí, pero antes de que llegue la libertad tenemos que comprender nuestro estado de esclavitud. Dice que hemos sido puestos, dice el versículo 22, lo encerró todo bajo pecado. Y esta palabra encerrar significa que tú estás completamente aprisionado. No hay forma, no hay nada libre en ti. No es que tú tienes algún tipo de libertad.
No, y como carcelero puso al pecado. El pecado y la ley, en cierta manera, van de la mano. No porque Dios haya hecho la ley para que pecáramos, sino que la fuerza que tiene el pecado lo adquiere de la ley por nuestra naturaleza caída. Yo hago cosas malas y cuando me contrasto con la ley de Dios, me doy cuenta que eso es malo. ¿Sabe lo que dijo Jesús en Juan 8:34? Jesús dijo: de cierto os digo, que todo aquel que peca, esclavo es del pecado. ¿Cómo se reconoce una persona que es esclava del pecado? Porque de continuo vive practicando el pecado. Porque su sistema de vida y el deseo de su corazón no es agradarle a Dios. Jóvenes que están ustedes acá, quiero referirme aquí a ustedes. Ustedes no piensen que son cristianos por estar acá sentados o por estar en una iglesia durante algunos años. Si el corazón suyo no es naturalmente dirigido a Dios, no te engañes a ti mismo, no eres cristiano. Lo mismo va para todos los adultos. Cuando la naturaleza del hombre le encanta pecar y nada más se cuida de que no lo pesquen en el pecado, esa es una naturaleza caída. Y la ley está para que tú te des cuenta que estás completamente encerrado. La ley lo que te muestra es que sí, de repente tú le llamas mentirita blanca, Dios lo llama mentira, falso testimonio, el cual es merecedor del castigo de Dios. Tú le llamas una amistad que tengo con una compañerita que de vez en cuando tenemos intimidad, Dios lo llama fornicación. Tú le llamas un enojo porque me hace lo malo esa persona, Dios lo llama corazón de asesino. Mateo capítulo 6. Cuando nosotros guardamos rencor en el corazón, ya somos culpables de haber violado el mandamiento: no matarás. Tú lo llamas de una forma, pero la ley te muestra la realidad. Tú estás completamente encerrado. Tú estás completamente confinado. Eres un esclavo del pecado. Y cuando nosotros compartimos el evangelio, tenemos que llevar a la persona primero para que entienda eso, que está completamente encerrada bajo pecado. Él no es libre. Todo lo que escoge es para pecar. Es esclavo del pecado. Entonces, hermano, la ley no ensucia a nadie, sino que es como el espejo que le muestra cuán sucio está una persona. Yo de repente, antes de salir, entro al baño y yo pienso que estoy limpio. Me fijo en el espejo y me doy cuenta que aquí tengo una mancha. Pregunto, ¿el espejo me hizo esa mancha? No, el espejo simplemente me mostró mi realidad. La ley no ensucia a nadie, la ley no hace que nadie peque, sino que muestra el pecado que tienen los hombres. La ley le muestra a los hombres que son incapaces de cumplir los dos grandes mandamientos. No aman a Dios. No aman a su prójimo, se aman solo a ellos mismos y buscan solamente vivir para sus propios deleites. La ley nos revela, hermanos, nuestra condición pecaminosa. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. No porque la ley trajo pecado, sino que es como cuando se enciende la luz y uno se da cuenta de cuántas cucarachas tiene. La ley se introdujo para que el hombre se dé cuenta de su pecado. Cuando tú le estás compartiendo el evangelio a alguien, lo primero que lo tienes que llevar es a darse cuenta de que es pecador. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú eres bueno? La respuesta normal es sí, o si es un poquito modesto va a decir, bueno, no, pero soy mejor que otros.
ahí es donde tienes que tomar la ley en tus manos. Tú me dices que eres bueno, pero la Biblia dice no matarás. ¿Tú has matado? Ah, no, jamás en la vida. ¿Pero le has guardado enojo a alguien? ¿Tú sabías que la Biblia dice que ya eso es transgredir la ley de no matarás? ¿Tú has mentido? Hermano, si ya te dice que no, ya decláralo de frente mentiroso. ¿Has robado? No, yo nunca he pertenecido a los destructores de la perla. Pero cuando eras niño, ¿no saqueaste de repente el bolso de tu mamá? Ahí están confesando sus pecados. Yo no sé. Pero luego, lo que le tienes que enseñar, hermano, ¿sabe qué es? Que la violación a la ley de Dios trae una grave consecuencia. ¿Sabe cuál es? Ya la vimos hace 2 semanas. La maldición de Dios. El hombre que haya violado, aunque sea un solo punto en toda su vida, está bajo la maldición de Dios. Merece el castigo eterno, merece el fuego eterno. ¿Ve cómo la ley sirve para llevarnos al entendimiento de que estamos encerrados? Ahora, termina de escuchar lo que dice Romanos 5:20. Nos dijo que cuando la ley se introdujo abundó el pecado. Pero sigue diciendo, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Ahora sí viene la ocasión del evangelio. Ya que le mostraste a esa persona que está encerrada en el pecado por la ley, ahora sí anúnciale las buenas nuevas, como hizo Jesús cuando comenzó su ministerio. Yo he venido, el Espíritu de Dios está sobre mí y he venido para abrir la puerta a los que están prisioneros. Usa el evangelio para ahora abrir esa puerta. Eso es lo que nos dice en el versículo 22 y en el versículo 24. Nos dice al final que fuimos encerrados bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada. Primero tú te das cuenta de tu encierro y ahora sí puede llegar la ocasión de la promesa. Versículo 23, antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, encerrados, y nuevamente, para aquella fe que iba a ser revelada. Versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por fe. Una vez que la persona se siente encerrada, ahora sí le puedes compartir las buenas nuevas. Pero si esa persona entiende su culpabilidad, si esa persona te dice, no, yo no soy culpable, todavía no le compartas el evangelio. Insístele hasta que reconozca que es culpable. Le voy a dar un ejemplo. ¿Se acuerda de Jesús y el joven rico? Llegó un joven bien presuroso delante del Señor. Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Él estaba pensando en una salvación por obras. La respuesta de Jesús nos impacta. Porque cualquiera de nosotros le hubiera dicho, repite esta oración. Recíbeme como Señor y Salvador. No, ¿sabe lo que le dijo Jesús? Los mandamientos. No mates, no robes, no hagas esto, no hagas lo otro. ¿Que Jesús le está apoyando su propuesta de ser salvo por obras? No, Jesús primero lo está llevando a la ley. Jesús lo primero que está queriendo hacer que este joven entienda es que él es malvado de corazón, porque este hombre se estaba sintiendo muy bueno. ¿Sabe cuál fue la respuesta delante de Jesús? Señor, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. Mentiroso. Y mintiéndole a Dios en su propia cara. Puede ser que este hombre haya sido moralmente, relativamente hablando, comparado con otros seres humanos, relativamente hablando haya sido bueno, que haya sido un buen chico, pero no cumplió la ley a la perfección. Eso queda descartado. Este hombre no se declara culpable. Cuando Jesús lo confronta con la ley, no se declara culpable.
Y de repente, si yo fuera el que lo estoy evangelizando, le hubiera dicho, vete de acá, vuelve cuando estés preparado. ¿Sabe lo que nos dice el Evangelio de Marcos? Que Jesús lo vio y le amó. Este hombre le está mintiendo en la cara al Señor, está poniendo duro su corazón. Sin embargo, ¿qué había en el corazón de Jesús? Amor. Y entonces el Señor le dijo, bueno, si lo has cumplido todo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Lo confrontó ahora con los dos grandes mandamientos: ama a tu prójimo y ama a Dios. ¿Sabe lo que hizo el joven? Bajó la cara y se fue triste, porque él en ese momento se dio cuenta de que estaba prisionero. Lamentablemente no quiso escuchar el mensaje de la salvación, prefirió su prisión que la libertad del evangelio. Pero nuevamente vemos que Jesús utilizó la ley para evangelizar. Si este hombre le hubiera dicho, lo voy a hacer, Jesús le hubiera dicho, cree en mí y serás salvo. Cree en mi palabra y serás salvo. Porque, hermano, entonces la ley funciona como un ayo. Ese es el objetivo de la ley. ¿Sabe lo que es un ayo? Un ayo viene de la misma palabra griega que nosotros utilizamos para pedagogo. ¿Ha escuchado la palabra pedagogo? Peda, niño; gogo, guiar, conducir, dirigir a una persona. En este caso es conducir a un niño. ¿Quiénes son los pedagogos en nuestros tiempos? El maestro de tu niño, el de la escuela, el de su colegio, él es su pedagogo. ¿Ok? Los pedagogos actuales, la función es recibir al niño un ratito, prepararlo profesionalmente, porque esa es la parte principal, profesionalmente, y luego regresártelo a la casa, ¿cierto? El pedagogo que está narrado acá no es lo mismo. No son nuestros pedagogos actuales. El pedagogo que nos habla la Biblia era un esclavo de la casa. Tú tienes tus hijos y también tenías esclavos. Y uno de esos esclavos era designado como su pedagogo, como su ayo, como su tutor o niñera, quizás algo así más parecido a nuestro español. Ese esclavo tenía la obligación de cuidar a tu hijo todo el tiempo, de guiarlo, de conducirlo. Él tenía que llevarlo a la escuela para que los profesores le enseñasen. Él lo tenía que traer a la casa, tenía que vigilar su conducta durante todo el día. Pero a diferencia de las nanas y los tutores actuales, el pedagogo tenía la autorización del padre de mostrar disciplina o de repartir disciplina al niño. Hoy en día una nana que le pegue al hijo, olvídate, la desaparecen de la faz de la tierra. En aquel tiempo, más bien, el siervo se podía llevar el regaño. ¿Por qué no le has pegado si ha hecho lo malo? A tal punto que a veces los pedagogos eran tan estrictos en su disciplina para con el niño, que el niño lo que anhelaba era llegar a ser adulto para terminar de estar bajo el pedagogo. Deseaba la liberación con ansias para llegar a estar fuera de ese pedagogo, de ese ayo. La ley funciona igual. La ley funciona que tú te sientas tan apretado, tan aprisionado, que anheles con todo tu corazón que venga alguien a libertarte, que lo que tú pensaste que era una vida de libertad no es cierto. Tú vives en pecado, tú estás bajo la ira de Dios, que cuando escuchas las buenas nuevas de salvación, tú te sientes libre, sientes que estás a tus anchas, vives en felicidad porque el Hijo del Hombre te libertó. Esa es la función de la ley. Ser ese tutor que aprisiona y aprisiona y aprisiona para que el corazón desee la libertad que solamente Cristo puede dar. Quiero terminar con estas cosas, hermano.
como resumen de la prédica, entonces vemos que la ley nunca fue el plan de Dios para que el hombre fuese salvo. Y si en algún momento jugó algún papel, como en la ley ceremonial, ya eso caducó en la cruz. El hombre solamente encuentra salvación cuando escucha el Evangelio. Pero antes que escuche el Evangelio, ¿qué necesita? Necesita la ley de Dios aplicada en su corazón. Es más, esa es la labor que el Espíritu Santo hace junto con el que evangeliza, porque el Espíritu Santo da convicción de pecado. Entonces, hermano, cuando tú le vayas a compartir el Evangelio a alguien, no le digas, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Más bien dile, mira en qué grave problema te has metido delante de Dios. Y el Señor te va a ayudar para que cuando anuncies el Evangelio, esta persona anhele la libertad, anhele la salvación. Cuando nosotros evangelizamos, entonces, hermano, debemos usar la ley al principio y la gracia al final. La gracia es para los que han reconocido que están prisioneros, porque solamente a ellos encuentran sentido en la gracia de Dios. El problema cuando les damos la gracia desde el principio, no entienden de que tienen que ser salvos. O de repente vienen atraídos porque creen que Dios les va a bendecir y les va a dar una mejor vida de la que actualmente tienen. Pero ese no es el fin. El fin es que el hombre venga arrepentido de sus pecados y clame por un Salvador. Entonces, hermano, cuando evangelices, no le digas a una persona, obedece y serás cristiano. No. Mejor dile, mira, porque no has obedecido a Dios, necesitas venir a Cristo. Y una vez que esa persona ha declarado que Jesús es su Salvador, ahora sí, invítalo a que obedezca. Mira, si tú has creído hoy, tu vida va a tener un cambio. Vas a comenzar a obedecer a Dios. Pero si tú sigues teniendo una vida en el pecado, como lo has tenido hasta el día de ayer, lo que has hecho hoy no ha servido de nada. Hermanos, no son las oraciones mágicas de salvación lo que convierte el corazón del hombre. Es el entendimiento de la ley y la aplicación de la gracia de Dios sobre su vida. Entonces termino con esto, hermano. La ley no es enemiga de la gracia, pero tampoco es su compañera, es su sierva. La ley está para que los hombres tengan la necesidad de encontrar a Cristo, de ser liberados por Cristo. Y si tú que estás en este lugar te das cuenta que estás metido en tus delitos, en tus pecados, que a pesar de que puedes haber estado viviendo muchos años en una iglesia, te das cuenta que estás aprisionado, ven a Cristo, porque en ningún otro nombre vas a encontrar salvación para tu alma. Ven a Cristo y pídele perdón, porque donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios.